Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 6 del curso Elaboración y presentación de ejercicio práctico supervisado, correspondiente al primer ciclo de cursos libres de la Universidad de San Carlos en el primer semestre. El día de hoy vamos a abordar una temática que corresponde propiamente según el instructivo de su unidad académica y según el curso de predopéutica que le vaya a dar su unidad académica, así va a ser abordado esta temática. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es el voluntariado. Lo vamos a ver desde tres enfoques. Lo vamos a ver desde el enfoque central de un EPS propiamente. Lo vamos a ver desde el enfoque multiprofesional, o sea, en el ámbito donde vamos a desarrollar propiamente nuestras acciones, y lo vamos a ver desde el punto de vista holístico. Ahí les voy explicando después poco a poco qué es cada una de estas áreas. Repito, aquí yo estoy uniendo 7 u 8 unidades académicas más 2 universidades privadas también, porque existen universidades privadas que también hacen lo que es el aspecto del voluntariado, en el aspecto del EPS. Vamos a mencionar así a grosso modo cómo se maneja el voluntariado, tanto en la Universidad de San Carlos de Guatemala como en las universidades privadas que vamos a estar trabajando. También otro aspecto es que no voy a profundizar en un voluntariado de determinada unidad académica, porque cada unidad académica, dependiendo las circunstancias, dependiendo del momento, o a veces dependiendo del análisis coyuntural que se encuentre, así va a ser el aspecto del voluntariado. Solo existe una que ya tiene definido propiamente sus planes de trabajo, como es en este caso Humanidades, que tienen en el aspecto del voluntariado con lo que es el proceso de reforestación, pero no voy a entrar a profundizar en cada uno de ellos porque cada uno de ustedes, cuando hagan esa fase dentro de su EPS, tendrán que adecuarse según las directrices que les dé su unidad académica o que le den las autoridades correspondientes. También existen 2 unidades académicas que por el momento tienen suspendido el aspecto del voluntariado, como es psicología y como lo es también el aspecto de veterinaria, por los aspectos de la pandemia en que nos encontramos. No significa que ya no se vaya a hacer, sino que sencillamente se encuentra en un momento suspendido mientras volvemos a la nueva normalidad, pues en ese sentido. No sé si cuando a ustedes les toque aquí hacer eso dentro de su unidad académica, se suspenda o se esté trabajando de otra forma. Pues, pero aquí los vamos a mencionar a grosso modo. No voy a profundizar en un voluntariado propio de cada unidad académica, sino que los voy a mencionar así a grosso modo, pues en ese sentido. Otra información que tengo que darles, como hacemos siempre en el curso, es que para las personas que tengan acceso a la plataforma de WEDI, la Unidad de Educación a Distancia de Ingeniería, ya se encuentra el mosaico correspondiente a la sesión del día de hoy. Ahí está todo el material de apoyo y se encuentra la presentación que vamos a utilizar el día de hoy. También se encuentra abierto otro nuevo mosaico donde dice tarea número 2 o ciclo número 2. Recuerden que hoy estamos iniciando la segunda parte propiamente ya del contenido. Con la sesión del día de hoy nos están quedando propiamente 5 clases, propiamente estamos a la mitad. Ya abordamos 5 antes de Semana Santa y nos quedan 5 jueves para terminar este curso propiamente. Y también para terminar los cursos libres en los cuales algunas personas están inscritas. Nosotros hemos visto a lo largo de estas sesiones propiamente, en la primera clase vimos lo que era el aspecto de los diferentes tipos de trabajos que se presentan en la universidad para poder optar a cualquier tipo de título o que ustedes necesiten para poder graduarse. En la sesión número 2 vimos lo que era el anteproyecto y vimos también lo que era el diagnóstico, cómo se elabora un diagnóstico. En la sesión número 3 vimos el marco teórico o marco referencial. En la sesión número 4 vimos cómo se elabora un plan de acción para un EPS. Y hace 15 días pues estábamos viendo lo que era el tema de la sistematización, o sea, el proceso de cómo va a ejecutar usted las actividades. El día de hoy, pues como repito, vamos a ver así a grosso modo el aspecto del voluntariado. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta situación. Entonces, para aquellas personas que tienen acceso a la plataforma de Wedi, como les digo, ahí está el mosaico correspondiente a la sesión del día de hoy y se encuentra una sesión donde dice tarea.
Ahí lo que ustedes tienen que hacer propiamente es la elaboración según las instrucciones que aparecen ahí. Yo solo quiero ahorita ver un proceso de evaluación de diagnóstico. Algunas personas que han llevado el curso conmigo en años anteriores ya tienen esa tarea. Si quieren la pueden volver a subir, no hay ningún problema en ese sentido. Es la elaboración de 10 fichas bibliográficas. Eso me va a servir para la otra clase que vamos a ver la otra semana en el proceso de evaluación. Entonces, necesito que me puedan subir 10 fichas en formato PDF. No sé cómo ustedes la vayan a hacer, si lo hacen en Word, en Excel o en cualquier otro programa o procesador de texto, pero luego lo convierten a PDF y eso es lo que van a estar subiendo en la plataforma de web. Eso va a tener un valor de 25 puntos. Con eso estamos llegando ya a 75. Ya solo nos queda propiamente el examen final para poder ganar este curso. Repito, la mayoría ya llevan bastante, ya casi llevan alrededor de los 50 puntos. Algunos todavía tienen pendiente el examen parcial. Es decisión de ustedes si lo quieren llenar, es decisión de ustedes si quieren optar al diploma o no. Eso es ya cosa de cada uno de ustedes. Entonces, hoy vamos a abordar ese tema, esa tarea, perdón, la tienen está desde el día viernes de la semana pasada, o sea, desde el Viernes Santo, tienen toda esta semana y van a tener todavía sábado, domingo, lunes, martes, miércoles de la otra semana para poder subir esa tarea. No hay ningún inconveniente, la tienen hasta el miércoles, ahí sí ahora está confirmado, el miércoles a las 23 horas con 59 minutos para subir esa tarea. Son la elaboración de 10 fichas bibliográficas, es lo único que les estoy pidiendo porque eso nos va a servir para la otra semana que vamos a ver el proceso de evaluación. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna interrogante que ustedes quieran decir, si no, pues iniciamos propiamente ya con la clase correspondiente. Tal vez la clase de hoy va a ser un poco corta, va a ser un poco rápida, porque, como repito, no puedo profundizar mucho en el aspecto del voluntariado porque depende de cada unidad académica y depende también de cada universidad. Como repito, vamos a ver dos voluntariados, el voluntariado que se maneja en la Rafael Andívar y el voluntariado que se maneja en la UNIX, en la universidad propiamente, para que ustedes vayan conociendo cómo es los aspectos. El voluntariado propiamente tiene que ver mucho con la misión, ojo en esto, tiene que ver mucho con la misión y visión de la universidad, como también tiene que ver mucho con la misión y visión que tenga su unidad académica. Cada unidad académica tiene misión y visión. Entonces, sobre ese enfoque va a ir propiamente relacionado el voluntariado, que a pesar de que la palabra dice voluntariado, pero es obligatorio hacerlo. Pues, pero ahorita vamos a iniciar propiamente en ese apartado. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna interrogante. Si no, pues voy a iniciar con compartir pantalla en este. Tengo una preguntita. Sí, sí, Jamie. ¿Podría volver a repetírmelo sobre la tarea? Disculpe. Va, ahorita se la repito. La tarea se encuentra en la plataforma de Wedding. Usted entra a donde dice elaboración de ejercicio práctico supervisado, encuentra el nuevo mosaico que dice voluntariado, que es la sesión del día de hoy, y hay otro apartado que dice tareas o sección número o ciclo número 2, propiamente. Entraste ahí y ahí le va a aparecer un apartado donde dice que tiene que elaborar previamente, ya sea en Word o en Excel, o no sé qué tipo de programa que usted vaya a manejar, elabore 10 fichas, ya sea de tesis, de libros, de revistas, de periódicos, cualquier tipo de información hemerográfica o bibliográfica o electrónica o auditiva o audiovisual que usted tenga o leyes que usted tenga propiamente y elabora 10 fichas. No sé cómo usted las elabora. Lo que quiero ver es cómo hacen ustedes ese proceso de elaboración de fichas bibliográficas. Pueden hacer fichas de resúmenes, de paráfrasis, de síntesis, de comentario personal. No sé, ahí es decisión ya de usted. Las hace, luego las convierte en documento PDF y eso es lo que va a subir a la tarea, a la plataforma, perdón. Y eso tendrá un valor de 25 puntos. Con eso casi ya la mayoría ya tienen ganado, solo faltaría solo realizar el examen final, que ya les voy a indicar desde cuándo va a estar habilitado, porque este examen lo tengo que tener listo propiamente unas 2 semanas antes para tener sus cuadros, para poder subir los cuadros a la plataforma y lo más pronto posible les llegue su diploma o el paquete de diplomas a su correo en el cual ustedes están registrados. Pero eso ahí les voy a indicar cuándo va a estar habilitado ese examen, que tampoco es para que se estén sugestionando en ese sentido de que un examen. Recuerden que este no es un curso para complicarse la vida, pues en ese sentido. ¿Algo más, Jane? Solamente, licenciado, muchas gracias. Bueno,
Entonces hoy vamos a iniciar propiamente la sesión número 6 con lo que es el tema del voluntariado. El voluntariado, como lo dijimos desde un inicio, lo vamos a ver desde 3 puntos de vista, o la esencia de la clase de hoy va a estar enfocado a estas 3 categorías. La primera la vamos a ver como un tema central o un tema que se tiene que elaborar dentro de cualquier ejercicio práctico supervisado que se desarrolle en cualquier unidad académica o en cualquier universidad. Repito, las 14 universidades en Guatemala elaboran ejercicio práctico supervisado y en algunas elaboran el aspecto del voluntariado, pero va enfocado propiamente hacia su misión y hacia su visión que tienen ellos. La segunda la vamos a ver desde el punto de vista de multiprofesional, que significa que nosotros vamos a ver el campo o el ámbito de estudio al que nosotros estamos aspirando. O sea que a partir de este momento, a pesar de que ustedes ya están haciendo el EPS, porque el EPS se realiza al mismo tiempo que el voluntariado, ojo en ese sentido, esas dos actividades se realizan al mismo tiempo. Lo que se requiere es un poco de organización y de planificación de ustedes. En este caso, pues unidad académica les va a indicar en qué momento se va a hacer esas actividades de voluntariado, o si no hay, pues como repito, hay unidades académicas que por el momento las tienen suspendidas. Y la tercera la vamos a ver desde el punto de vista holístico. El punto de vista holístico se refiere a que vamos a integrar tanto cómo se desarrolla un EPS desde el punto de vista el aspecto del voluntariado, y también lo vamos a ver desde el punto de vista hacia las nuevas tendencias de enseñanza y de aprendizaje. Esto es lo que, por ejemplo, en ingeniería se maneja como esta tercera fase de proceso de enseñanza. Y en ingeniería se maneja el aspecto de marco teórico, el aspecto del trabajo propiamente en la institución y el aspecto de enseñanza. En algunas otras unidades académicas también se hace ese proceso de enseñanza, o sea, de enseñarle a una comunidad o enseñarle a un grupo de personas, a un grupo vulnerable, que vamos a ver más adelante, ciertas características para que ellos salgan adelante. Recuérdense que dentro de la gran ventaja que tenemos nosotros es que somos de ese pequeño grupo, no importa si somos de la San Carlos o somos de una universidad privada, que somos privilegiados porque nos encontramos a esta altura propiamente dentro de esa gran cantidad de población que es Guatemala. Estamos a punto de graduarnos. ¿Cuántos no quisieran estar en esta fase propiamente de estar a punto de graduarse o estar en esta fase de graduación? O los que ya nos graduamos y que también estamos en fase de maestrías, porque también en maestrías se hace el aspecto de voluntariado, solo que de otra forma, pues, y también en los aspectos de doctorado, pero ahí es otra historia, pues. Entonces nosotros debemos de tener bien claro a qué nos referimos con el aspecto de voluntariado. El voluntariado debe tener ciertas características de motivación personal. Propiamente cada persona va de alguna forma a vincularse a un entorno social. Aquí es donde propiamente algunas personas se van a dar cuenta a veces del entorno social o del entorno económico o del entorno político de cierto lugar o de cierta comunidad. Como hemos dicho a lo largo de este curso, lamentablemente pues la universidad solo nos prepara en lo teórico, mas no nos prepara para conocer cierta realidad social en ese sentido. No importa de qué universidad seamos, pues en este caso, por ejemplo, la Francisco Marroquín, su EPS van enfocado más al área empresarial, pero las personas que salen egresados de la Francisco Marroquín conocen más de una realidad social que a veces que más que el de la San Carlos en ese sentido. Entonces, esa es una característica que nosotros debemos de tener bien claro en eso. Entonces, el punto de vista que nosotros debemos de manejar con el aspecto del voluntariado es eso de servicio, es de solidaridad. Recuérdense, somos privilegiados, entre comillas, de poder estar a estos niveles. Hay personas que lamentablemente pues no saben leer y escribir, o solo se quedaron con primaria, o solo con básico o diversificado, o algunos están en la universidad, pero por X o Y factor no van a poder lograr terminar su carrera, pues en ese sentido, por aspectos laborales, personales, familiares, económicos, hay infinidad. Como también existen diferentes grupos vulnerables dentro de una sociedad que por algún momento sufren procesos de discriminación o procesos de alejamiento propiamente o procesos de apartación del entorno como país. Recuerden que Guatemala es un país multi y pluricultural y nosotros debemos de aprender propiamente a demostrar esa solidaridad humana en ese sentido.
Es cierto, tal vez nosotros tenemos una capacidad económica limitada, pues en ese sentido, pero hay otras personas que todavía están peor que nosotros, pues en ese sentido. Y se trata aquí propiamente de demostrar esos principios, no sé en qué tipo de aspectos religiosos sean ustedes, si ustedes son creyentes en un Dios o no propiamente, de demostrar ese apoyo hacia los demás, de transmitir esos conocimientos de alguna forma hacia otras personas, para que estas personas puedan de alguna forma beneficiarse también. Claro, también depende si las personas quieren que se les ayude, porque esa es otra situación. Yo no puedo hacer un voluntariado si la misma comunidad no quiere que yo le ayude, pues en ese sentido. El voluntariado también lleva un proceso de anteproyecto, propiamente requiere una planificación, propiamente en base a la actividad que mi unidad académica me vaya a proponer o me esté indicando que debo de hacer. Entonces, el voluntariado, cualquiera va a decir que es por elección propia, pero no necesariamente. Esto es una característica que requiere esfuerzo, que requiere participación, que requiere compromiso y que requiere tiempo, porque literalmente es de 1 a 2 semanas que ustedes van a estar enfocados en hacer esa actividad que su unidad académica o sus autoridades les indiquen pues, en ese apartado. También vamos a ver los requisitos que se necesitan propiamente para este aspecto de la elaboración del voluntariado. El voluntariado a lo largo del proceso histórico dentro de la universidad, ahorita vamos a enfocar un poquito a la San Carlos, el voluntariado se ha venido trabajando desde propiamente de los años 50 y 60 propiamente. Solo que en los años 60, 70 y 80 el voluntariado perdió mucho de su enfoque. Y era la situación por el conflicto armado en que nos encontrábamos. En aquellos tiempos, porque una persona, no importa de qué carrera, fuera a hacer algún tipo de servicio social a una comunidad era mal visto, se le podía acusar de comunista, de guerrillero propiamente ante algunas autoridades militares o ante algunas autoridades locales o ante algunas autoridades religiosas, pues en ese sentido provocábamos o se provocaba ese tipo de alteración y hasta era problemático para el mismo estudiante, podía ocasionar algún tipo de problemas en la elaboración de su EPS o hasta afectar hasta sus aspectos de seguridad de vida, pues en ese sentido. En aquellos tiempos era muy difícil realizar esto voluntariado. En los años 90, propiamente el voluntariado perdió también vigencia porque la gente, repetíamos, a pesar de que ya se había firmado la paz, pero la gente no le daba tanto esa característica a ese aspecto del voluntariado por el temor que todavía se tenía. Pues en aquellos tiempos todavía teníamos miedo propiamente de hacer esta situación porque la gente también dentro de las comunidades tenía también ese temor a que cualquier desconocido llegara y prestara algún tipo de servicio. Era un servicio para ayudar, pero todavía era mal, digamos, era una forma mal vista, por decirlo de esa forma, en el sentido de causar algún tipo de enfrentamiento o confrontación entre un grupo de vecinos con otro que sí quería que les ayudara. Pero con el tiempo esto fue cambiando y también a partir de los años 2000, pues propiamente ya la universidad, con cada unidad académica, fue adecuando propiamente el aspecto del voluntariado. Ya se volvió un papel muy importante para poder graduarse. Propiamente ya este aspecto del voluntariado ya se volvió un requisito propiamente para poder graduarse. Porque anteriormente, pues en las unidades académicas se elaboraban EPS, pero el voluntariado era opcional, era que ya cada una persona quería prestar algún tipo de servicio, pero la mayoría no optaban por hacer ese tipo de trabajo por las circunstancias en que se encontraban. Pero también en las universidades privadas había esa situación, porque en aquellos tiempos, más que todo en los años 2000, del 2000 al 2010, en algunas universidades privadas, pues estaban empezando a surgir esas universidades y empezaban a crear ese papel propiamente de dar ese servicio. Pero, como repetíamos, era enfocado hacia la misión y hacia la visión que se tenía respecto a cada unidad académica o a cada universidad. Entonces, eso es en sí la importancia que se tiene respecto al voluntariado. En términos generales, nosotros vamos a entender como voluntariado propiamente la forma de una acción voluntaria, en este caso, por parte de una persona o por parte de un grupo de personas para poder hacer ese ejercicio solidario de ayudar a los demás. Repito, es opcional, pues en el sentido, cada quien lo va a querer hacer propiamente de parte de su mismo interés personal, de su mismo interés de ayudar a las personas. Eso ya dependerá de la idiosincrasia que cada uno de ustedes tenga.
porque hay dos tipos de personas, los que tienen empatía de ayudar a los demás y aquellos que solo lo ven como un requisito o como un formalismo. Tengo que hacer el voluntariado, lo voy a hacer solo por salir del paso. No, realmente no están demostrando ese cariño, por decirlo así, o esa pasión o esa dedicación hacia otras personas que se encuentran vulnerables ante determinadas situaciones. Entonces, el fenómeno propiamente del voluntariado ha ido intensificándose por las mismas situaciones en que nos encontramos. La gente ha ido cambiando de mentalidad, la gente ha ido propiamente evolucionando como cualquier ser humano, ha cambiado esa mentalidad de querer ayudar al menos beneficiado, pues en ese sentido. Y eso a veces nosotros lo vemos sin necesidad que nos lo estén diciendo. Vamos, por ejemplo, en un bus urbano o vamos en Transmetro, en una situación, y pues se encuentra aquello de ayudar a una persona con algún tipo de discapacidad visual o auditiva o discapacidad motriz propiamente, o aquellas personas del género femenino, en ese sentido, que van con un estado de gestación o van con algún tipo de traje típico, por decirlo de forma. Suena muy feo lo que estoy diciendo, pero esa es la forma en cómo se maneja todavía el voluntariado. Algunos confunden el voluntariado con ser caballero, propiamente, en ese sentido. Aquí va incluido tanto para hombres y para mujeres. No importa que yo sea mujer y que esté sentado y que venga una persona de género femenino que está en estado de gestación, pues yo como mujer tengo que darle el espacio, tengo que darle el asiento. Claro, depende de la mentalidad que cada persona tenga respecto a lo que entiende por solidaridad, en ese sentido. El voluntariado también tiene desde otro punto de vista, se puede identificar como un fenómeno social. ¿Qué significa todo esto? Que a través de diferentes dinámicas, a través de diferentes relaciones con estos diferentes grupos que tienen algún tipo de vulnerabilidad, a comparación de con nosotros propiamente, entonces se ha tomado ese valor o se ha tomado propiamente ese ámbito de publicarlo en ese sentido. Aquí vendrá lo que a algunas personas no les parecerá. Algunas personas dirán, yo quiero hacer el voluntariado, pero sin decirle a los demás, como decimos en el aspecto religioso, lo que mi mano derecha haga, la izquierda no lo sepa, pues en ese sentido. Pero hay otras personas que hacen el aspecto del voluntariado porque quieren presumirlo, por decirlo de una forma. Ahora, a través de las redes sociales, pues se da mucho esa situación. Aquí volvemos a lo de los espacios propiamente de mentalidad de cada persona. También en algunos grupos o en algunas comunidades se ha abierto esos espacios de voluntariado como una forma democrática. O sea, existen algunos gobiernos locales dentro de algunos municipios donde tienen dentro de sus políticas institucionales solicitar el apoyo a los estudiantes EPCistas para que desarrollen propiamente algunas actividades de apoyo o algunos aspectos de solidaridad para la misma institución en la cual ustedes están trabajando, no importa del sector privado o del sector público. Entonces, el voluntariado, aunque su nombre lo indique, es una actividad obligatoria y es una actividad inexcusable, o sea, la tenemos que hacer propiamente. Es una característica como futuro profesional que nosotros debemos de destacar. Es una cualidad propia de la persona, es una cualidad que se trata de presentarlo propiamente en el seno de querer ayudar a los menos beneficiados en ese sentido. El aspecto del voluntariado, dependiendo de su unidad académica, pues así se va a ir trabajando en esas situaciones. ¿Cuáles son las características que tiene el voluntariado universitario en Guatemala? Las características, ahorita voy, permítame un momentito, las características que se tienen propiamente del aspecto del voluntariado es que se trata de propiciar ese desarrollo humano propiamente, de propiciar o de constituir una organización de ayuda propiamente hacia esas personas que se encuentran de alguna forma con algún tipo de desventaja hacia el resto. Propiamente se trata de que usted sea capaz de desarrollar propiamente o de propiciar ese conocimiento que usted tiene, ese conocimiento, bueno o malo, que se lo han transmitido a lo largo de la carrera y es usted donde lo va a poner en práctica a través de diferentes campos o a través de diferentes ámbitos, donde usted va a poder integrar lo que le han informado o lo que le han impartido en la universidad, lo que usted está aprendiendo propiamente en el EPS, ojo en ese sentido, lo que usted aprende en el EPS y ahora ponerlo al servicio de un grupo propiamente, dependiendo, repito, de la política o dependiendo del trabajo que se vaya a manejar dentro de la institución.
ser voluntario propiamente equivale a ser un agente de cambio. Eso es para todos los aspectos de voluntariado que se maneje en cualquiera de las universidades que ustedes vean que se maneja este aspecto de este servicio. Se trata propiamente de transformar o de ser fructífero propiamente a través de un resultado. Es que realmente se trata de que usted deje algún tipo de mensaje, algún tipo de enseñanza propiamente al servicio de esas personas. Como repito, siempre y cuando ellos quieran, pues en ese sentido. O se trata de que usted colabore en ayudar a estos grupos propiamente para que la autoestima de estas personas pues traten de salir propiamente de esa situación en la que se encuentren en ese sentido. Pero eso ya dependerá de las circunstancias o dependerá propiamente de su proyecto o dependerá de las actividades que le indiquen propiamente. El voluntariado en las distintas universidades pues se trabaja de 1 a 2 semanas, porque recuérdense, a pesar de que es opcional, pero que se tiene que hacer, pues ustedes tienen otros compromisos. Volvemos a lo que hemos dicho y lo que vamos a ver en otras sesiones. Ustedes tienen otros compromisos que hacer propiamente. Tienen el compromiso de terminar y hacer su EPS. No están diciendo que ya terminaron el EPS, sino sencillamente lo van a dejar por un tiempo y eso le tienen que avisar a sus jefes o a las personas encargadas, a su supervisor propiamente, y cumplir este proceso. Pero también esto es parte que ustedes deben de presentar en ese famoso informe final, que lo vamos a estar viendo dentro de 15 días, propiamente. Debo de explicar o debo de planear propiamente cómo voy a hacer y qué voy a hacer en ese aspecto del voluntariado. Entonces, ¿cuáles son las fases que va a llevar el aspecto de voluntariado? No importa la unidad académica, no importa la universidad, se deben de cumplir las siguientes fases. Su unidad académica le va a decir en qué momento va a cumplir usted cada una de estas fases. Primero, pues me debo de estar registrado e inscrito propiamente en el proceso de voluntariado. Aquí propiamente va a depender del tiempo, por ejemplo, en el área de humanidades, el aspecto de voluntariado pues se hace en época lluviosa por el aspecto de la reforestación, pues en ese sentido, no voy a sembrar un árbol en época calurosa, pues en ese sentido. Entonces, ellos me van a indicar en qué momento es el adecuado para hacer ese proceso. En otras unidades académicas, pues va a depender propiamente de circunstancias coyunturales. Por ejemplo, ingeniería maneja mucho el voluntariado cuando hay procesos seleccionarios. En este caso, pues el estudiante se forma parte como de un observador de las mesas o de los centros de votación, pues en ese sentido, tanto en la primera o en la segunda vuelta, pues en ese sentido. Entonces, ahí propiamente sería de 2 a 3 días que usted va a estar preparado o usted va a estar presente que para que se cumpla todo el debido proceso dentro de un centro de votación, pues en ese sentido. Luego de que usted sea inscrito o sea registrado que va a hacer ese aspecto de voluntariado o que su unidad académica le ha indicado que va a haber ese escenario propiamente, pues va a llevar también un curso de inducción, pues en ese sentido. Al igual como usted llevaba el curso de inducción para hacer su EPS. Repito, aquí depende del trabajo que le van a poner a hacer en su unidad académica. Voy a utilizar el ejemplo de humanidades, pues en ese sentido. En este caso, pues no se trata de solo ir a arar un árbol, una plantita de árbol e ir a sembrarlo donde haya tierrita, pues no, o sea, debo de llevar un proceso, debo de buscar las características del suelo, debo de buscar las características propias de la comunidad y propias del lugar para ver el tipo de árbol o el tipo de planta que voy a sembrar, que sea endémica propiamente a la región. No voy a ir a sembrar un tipo de planta que no es propia de esa característica. También debo de aprender cómo debo de hacer ese proceso de siembra. Ustedes lo están viendo ahorita a través de ese proceso de ese video. Así es el curso de inducción, donde nos van a preparar, donde de alguna forma nos van a dar algún tipo de preparación o conocimiento para hacer ese proceso de voluntariado. Igual, si nosotros fuéramos a un centro de votación y vamos a ser observadores, pues nos van a dar alguna capacitación, pues nos van a dar algún tipo de preparación para que saber qué hacer y qué no hacer durante ese proceso. Ahí más adelante vamos a ver las diferentes actividades que realizan cada unidad académica. Y ahí vamos a ver qué tipo de preparación o qué tipo de inducción nos deben de hacer. También aquí tiene que ver también mucho el aspecto de la supervisión y el control. O sea,
vamos a tener también una persona que nos va a supervisar en este caso. Y nosotros debemos tener también algún tipo de respaldo, en este caso a través de fotografías, a través de algún documento, a través de algún video, propiamente de que sí hicimos nosotros el trabajo. Es que, miren, esto, si nosotros lo hacemos la comparación con el seminario de nivel medio, en el seminario de nivel medio existen dos áreas, lo que es el proyecto de vida, propiamente el proyecto individual que tiene que hacer cada estudiante, y está el proyecto nación, en el cual los estudiantes pues van a ir a una escuela, supuestamente a trabajar propiamente ese tipo de actividad. Bueno, así era antes del proceso de la pandemia, ahora va a haber otro cambio en el aspecto del seminario. Pues, pero el cambio que va a haber ahora en el seminario a nivel medio es que el estudiante ahora va a, entre comillas, a normalizar o a actualizar a los estudiantes que se vieron afectados por la situación de la pandemia. Pero eso no vamos a estar a discutir si eso está bueno o está mal, pues en ese sentido. Pero en el caso del EPS, pues se trata de que usted demuestre que usted hizo el voluntariado, porque cualquiera puede decir, bueno, me voy a tomar un video en el cual pues voy a hacer que estoy haciendo un proceso de sembrar arbolitos o estoy dando algún tipo de capacitación, pero solo por un día propiamente. Se trata que usted lo haga durante 1 a 2 semanas propiamente. Es que, miren, los beneficios también van a ser ustedes. Ustedes van a sentir, propiamente van a tener un nuevo conocimiento, van a tener nueva experiencia, porque esto también les va a tocar que hacer en la vida real. No importa que yo sea de derecho, que yo sea de psicología, debo de aprender a compartir o debo de aprender a ser solidario con esas personas, propiamente. Entonces, va a haber ese proceso de supervisión y de control, que son las personas que me van a dar esa aprobación institucional. En este caso, en el lugar donde vaya a hacer el EPS propiamente o voy a hacer el voluntariado, me van a dar también un famoso finiquito de que yo haya cumplido ese proceso de supervisión o ese proceso de voluntariado. Y eso lo debo de adjuntar con toda la papelería para mi expediente dentro y poder presentarlo en el informe. Porque aquí se maneja en el voluntariado un informe propiamente de lo que hice, un informe de esa fase de voluntariado que lo debo de adjuntar al informe final del EPS, pues en ese sentido. O sea, podríamos decir que este sería como un preinforme dentro del informe final, pues en ese sentido. Es un apartado que debemos de incluir tanto la planeación como la planificación y la ejecución, en el sentido de la actividad que me ha indicado mis autoridades o mi institución y qué fue lo que hice, pues en ese sentido. Todas estas fases deben de complementarse. Con una fase que usted no haga, no le pueden dar la autorización para haber cumplido esa fase o ese proceso de voluntariado. O sea, si usted no se registró, pues por gusto está haciendo lo demás, pues en ese sentido. O sea, debe informar. Por lógica, debe de llevar ese curso de inducción, donde a usted le van a dar una autorización o le van a dar también una aprobación para iniciar ese proceso de voluntariado. Propiamente tiene que llevar ese proceso de hacer el voluntariado y tiene que llevar ese famoso finiquito por parte de la autoridad que le motivó o la autoridad que propiamente le propició ese proceso de elaboración de esta actividad. Sobre ese escenario, algunas personas han tratado de obviar el aspecto del voluntariado y propiamente los han adecuado propiamente a hacer un voluntariado personal, pero se les ha olvidado que deben de informar a la institución. Esto va más que todo para las universidades privadas. O sea, en la universidad privada me dan la facilidad de que yo puedo hacer el voluntariado en mi comunidad o en la institución propiamente, pero algunas personas no lo registran o no entregan ese anteproyecto propiamente a las autoridades. Entonces es por gusto lo que hicieron. Tienen que volver a repetir el proceso. Es cierto, tal vez ya tomaron fotografías, pero volvemos a lo que se ve, por ejemplo, en el curso de tesis o lo que hemos visto aquí en el curso de EPS. Debo de hacer un anteproyecto, debo de indicar ese plan de acción propiamente. Aquí también tengo que hacer un plan de acción. Como también debo de hacer un diagnóstico, porque debo de ir a esa comunidad o debo de ir a ese grupo vulnerable a ver en qué puedo ayudar, para tampoco tratar de hacer duplicidad de funciones, porque esa es otra situación. Hay muchas personas, por ejemplo, esto va para los de ingeniería, que cuando dan el aspecto de docencia, debo de alguna forma de no repetir lo que EPSistas de años anteriores lo hicieron, pues en ese sentido. Esa capacitación o esa docencia que vaya a dar no sea repetitiva. Eso igual para las demás unidades académicas. O sea, yo no voy a ir a sembrar un arbolito en un terreno donde ya hicieron siembra de arbolitos el año pasado, pues en ese sentido.
tal vez podré ver si se ha cumplido o si la institución o la persona que se dio el terreno pues está cumpliendo los requisitos que la unidad académica o la universidad le está pidiendo para poder hacer ese tipo de siembra. Pero esa sería otra fase dentro del voluntariado. Igual con los diferentes aspectos que nosotros vayamos a manejar. Entonces, el voluntariado va a incluir los siguientes aspectos de supervisión. Número uno, pues hay que hacer un cronograma. Y ese cronograma hay que coincidir con el programa de sistematización y con el plan de acción que llevamos con nuestro EPS. Lo repetimos. Al mismo tiempo que estoy haciendo mi EPS, voy a hacer mi voluntariado. Claro, voy a dejar por un tiempo descansando, por ejemplo, actividades del EPS, porque me voy a enfocar a hacer el voluntariado. Pero no significa que primero termino el EPS y luego el voluntariado. No, se trata de hacerlo al mismo tiempo, porque está dentro de ese tiempo que usted tiene programado, entre esos 3, 6 o 10 meses propiamente. Se necesita también que usted asista al 90% de las actividades que se le han programado. Es cierto, van a haber algún tipo de problemas, algún tipo de circunstancias que le impidan a usted participar en un 100%, pero las unidades académicas le piden por lo menos un 90% de asistencia en ese sentido. También va a haber un proceso de evaluación en ese sentido, para ver que lo que usted hizo o lo que usted actuó en ese aspecto del voluntariado realmente lo hizo bien, porque tampoco se trata solo de ir a hacer por hacer las cosas. Se debe de haber cumplido un debido proceso y se debe de cumplir un proceso de autoevaluación y de evaluación por parte del supervisor o por parte del catedrático que me va a aprobar o me va a dar ese famoso finiquito. En este caso, el voluntariado se gana con 61 puntos, pues en ese sentido, para poder optar. Aquí va para todas las unidades académicas y va para todas las universidades. Y al final, pues, como repito, me van a dar una certificación o ese finiquito que lo debo de adjuntar al EPS que estoy trabajando, pues en ese sentido. Ojo en esto, aquí vuelvo a repetir algo que vimos en la sesión número 2. Hay muchas personas que por X o Y motivo no han logrado terminar su EPS. Digamos, el EPS lo empezaron a hacer hace 2 o 3 años, pero no informaron a las autoridades de su unidad académica por qué motivo, razón o circunstancia no lo han terminado. Pues, supuestamente ustedes siguen haciendo ese EPS. ¿Y qué sucede? Que cuando llegan a propiamente actualizar su EPS o actualizar su proceso de voluntariado, pues nunca avisaron, pues en el sentido, y se les vuelve más burocrático y se les vuelve de alguna forma más administrativo volver a repetir todo ese proceso. Entonces, el proceso de voluntariado en las distintas universidades, aquí voy a mezclar a las 14 universidades, enfocándome más a UNIX y enfocándome más a la Rafael Andívar y enfocándome también a la San Carlos. Vamos a ver cuáles son esos procesos o en qué se trabajan los aspectos del voluntariado o en esos recursos que se están a lo largo del proceso en ese sentido. Repito, este es un fenómeno que propiamente se encuentra basado en las tendencias propiamente de prestar un servicio dinámico y constante propiamente tanto a nivel individual como a nivel profesional o a nivel de actividades cívicas, pues en el sentido, ¿cómo sería el proceso seleccionario? Pero repito, depende de mi unidad académica y depende de la actividad que vayamos a hacer. Entonces, el programa de voluntariado, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, se enfoca a los siguientes campos. Es aquí donde ya cada unidad académica va a determinar qué es lo que hay que hacer, pues en ese sentido. Los diferentes procesos que se llevan son los siguientes. Tenemos voluntariados en el área de salud, propiamente, donde podemos hacer algún tipo de campaña o concientización propiamente para la prevención de algún tipo de enfermedad. Podemos hablar del aspecto del COVID, pues en unas situaciones enseñarle al grupo de niños o enseñarle a las personas de la tercera edad o a las personas dentro de una comunidad, pues, por ejemplo, podría ser el uso de lavado de las manos, pues en ese sentido, o el uso propiamente de la mascarilla, pues, o cualquier otro tipo de situación que se presente. Por ejemplo, en aspectos de salud podría ser aspecto de salud bucal, por ejemplo, lo que hace mucho el área de odontología en ese sentido, en colaboración con Colgate, por ejemplo, para hacer algún tipo de campaña de concientización para ayudar en algún lugar propiamente a hacer ese tipo de actividad. Por ejemplo, la Francisco Marroquín, en respecto al voluntariado, en el área de odontología y en el área de medicina, pues hacen algún tipo de campañas o algún tipo de actividades diarias o semanales en el cual las personas pueden llegar
a que propiamente, aquí sería un problema debatible, a que supuestamente pues los estudiantes o las personas practicantes en ese sentido pues hagan algún proceso de limpieza bucal o les revisen algún tipo de problema o enfermedad que se tenga. Entonces hace una calendarización a Francisco Marroquín propiamente para que cualquier persona llegue a las instalaciones de la Universidad Francisco Marroquín y llegue a ese tipo de proceso. También la San Carlos lo hace pues en ese sentido. Hay otros procesos, por ejemplo, en el aspecto de la mujer. Por favor, no lo tomen a mal en ese sentido. Recuerden que la mujer a veces es simplemente discriminada por el hecho de ser mujer, propiamente por el hecho de ser catalogada como sexo débil en ese sentido, y más si le agregamos si es mujer de un grupo étnico, pues en ese sentido, ese proceso de discriminar. Recuerden que en algunas comunidades, pues la mujer solo se le ve como un aparato reproductor. Mejor si la mujer está en la casa y con la pata quebrada para que no salga. Pues son las mentalidades que se tienen, pues en ese sentido. O la mujer solo se le ve como para cuidar los hijos o para tener hijos, pues en ese sentido. Porque es el hombre el que tiene que ir a fajarse, es el hombre el que tiene que ir a trabajar en ese sentido. Y recuerden que en algunas comunidades todavía existe el famoso proceso del dote, en ese sentido, en el cual pues yo voy a comprar a mi esposa, pues en ese sentido, a través de una vaca, a través de una libra de azúcar o un quintal de maíz propiamente, presentándolo ante los papás propiamente para que me den el amor de esta mujer. Pero son las mentalidades que se tienen en ciertas comunidades, no solo en comunidades indígenas, aún en comunidades latinas existe también el dote en ese sentido. Luego están los aspectos de comunidad. En este caso, pues ayudar a una comunidad en aspectos, por ejemplo, de introducción de drenajes, en este caso sería, por ejemplo, ingeniería, en aspectos de construcción de parques o remodelación de parques, puede ser arquitectura, o en los aspectos de la comunidad, por ejemplo, en el área de ciencias económicas, sería trabajar con mujeres o personas que quieran emprender algún tipo de negocios en ese sentido. También ingeniería maneja el aspecto del emprendimiento para ayudar a personas o a instituciones que quieran hacer ese proceso de establecer un negocio, más que todo ahora con la situación de la pandemia que creció mucho esto. También están los procesos con personas con discapacidad, en este caso ya sea discapacidad visual, auditiva o locomotiva o cualquier otro tipo de discapacidad que exista en determinada situación. Aquí incluirá tanto niñez, adolescencia, personas adultas, como personas de la tercera o cuarta edad, pues en ese sentido. Aquí se podrá mezclar esos tres campos. Esto se ve mucho en el área de trabajo social, en el área de historia o en los aspectos de derecho con las famosas clínicas en ese sentido que se tienen que desarrollar en ese aspecto. Luego existen otros grupos vulnerables, lo que serían los grupos LGBTG o grupos LGBTI o LGBTIQ, pues, grupos de lesbianas, de gays, bisexuales y transexuales o intersexuales en ese sentido, propiamente en el cual, recuérdense, aquí es mentalidad en ese sentido, donde ellos se identifican mentalmente en otro cuerpo, pues en sentido. No vamos a entrar a discutir si eso está bueno o está malo, eso no es el proceso de esta sesión en este sentido, pero ojo que tenemos que manejar mucho en esto. No importa en qué grupo estemos, o si un grupo étnico, ya sea maya, chinca o garífuna, no importa en dónde vamos a hacer ese proceso de voluntariado. Lo que nosotros debemos de tener algo en esto, por favor, es mentalidad abierta en ese sentido, de aceptar que hay otras personas, que existe otra mentalidad propiamente, ser empático, como hemos dicho, a otras creencias. Como hemos dicho, Guatemala es un país multipluricultural. Existen diferentes aspectos de creencias, diferentes aspectos de ver la vida. Nosotros no podemos de alguna forma decir, no, es que yo no voy a trabajar con gays porque me van a pegar el VIH, pues me van a pegar el SIDA, por decirlo de una manera. O no voy a trabajar con personas que tienen lepra porque me van a pegar. O ahora la situación que se está dando con los aspectos de esta pandemia que nos encontramos. Todavía hay muchos lugares en Guatemala donde todavía la gente no cree en los aspectos del COVID, pues en ese sentido. Y algunas personas que llegan con mascarilla, en algunas comunidades se les rechaza por llegar con el aspecto de mascarilla, pues. Como también sucede lo contrario, hay instituciones o hay personas que discriminan propiamente, se está dando ese proceso ya de discriminación hacia aquellas personas que por X o Y razón, por creencias, por actividades religiosas
o porque no les nace propiamente el proceso de vacunación. Recuerden que esto es optativo, pues, pero ya se está dando ese proceso de discriminar. Si no estás vacunado, pues no sos bienvenido aquí, propiamente. Eso no se puede hacer porque eso está atentando contra los derechos humanos de las personas. No vamos a entrar a discutir ese aspecto, porque eso ya es criterio de cada uno de ellos. Entonces, esos procesos propiamente van relacionados propiamente a los estilos o a los ejes que se van a estar trabajando con esos grupos vulnerables. Como repito, en algunas pues se manejan, en algunas unidades académicas, primero debemos de conocer qué entendemos por grupo vulnerable. El grupo vulnerable es toda aquella persona o toda aquella agrupación o comunidad que propiamente se encuentra en una situación de riesgo o en una situación de desventaja ante los demás. Por ejemplo, a veces sucede que los voluntariados se dan por aspectos de desastres naturales. ¿Se recuerdan hace unos 2 o 3 años con la situación de la erupción del volcán el volcán de fuego, que propiamente ocasionó algún tipo de desastre dentro de algunas comunidades de lo que era Escuintla y algunas de Chimaltenango, pues en esta situación. También en aspectos de desastres se dan en los aspectos cuando hay inundaciones o cuando hay sequías, obviamente en los aspectos de ir a ver el aspecto de alimentación o el aspecto de siembra en ese estilo. O como dice el famoso dicho, hay que enseñar a las personas a pescar, no solo llevarles el pescado, pues en ese estilo, sino que ellos vayan aprendiendo propiamente a cómo manejar esa situación. Como repito, depende de la comunidad donde se vaya viendo propiamente ese tipo de conflicto o ese tipo de aislamiento que existe. Y nosotros debemos de ser como personas o futuros profesionales que tengamos, debemos de alguna forma llegar con mentalidad abierta. Podrá que a veces en algún momento no coincidir con los aspectos religiosos o los aspectos espirituales que nos hayan transmitido, pero eso va a depender mucho de la situación o de la mentalidad que se tenga. Perdón por lo de México ahí, pero es por el video que estoy utilizando. Pero se aplica lo mismo para Guatemala. Hay algunas personas, por ejemplo, en el área de psicología o en el área de trabajo social, que trabajan con personas de la tercera o cuarta edad o con personas con discapacidad para darles algún tipo de motivación, algún tipo de ayuda propiamente, porque estas personas por su misma discapacidad o por su mismo aislamiento por parte de la familia, pues han caído en esos desafíos de discriminación o de pobreza o de abuso propiamente. En el caso de las mujeres, pues el aspecto de la violencia, aquí podría caer un aspecto del área de derecho. Recuérdese que hay muchas mujeres que tienen temor de presentar una denuncia porque su pareja les está dando algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, pues, en el estilo. Pero de todos modos, la persona, o si usted sabe que existe ese tipo de violencia, pues debe de presentar la denuncia, si no usted se vuelve cómplice de esa situación. Y en este caso, pues el Ministerio Público actuará ya de oficio propiamente, aunque la persona no continúe con el proceso. Entonces, dependiendo propiamente de la situación que se dé, así va a ser ese proceso propiamente de voluntariado. Como repito, son acciones propiamente en el cual el estudiante o el grupo va a participar propiamente en otorgar o propiciar algún tipo de bienestar a través de un servicio, a través de una actividad o de un proyecto o de una acción propiamente definido hacia un campo de solidaridad o hacia un campo de civismo para poder ayudar a los demás. Ojo en esto, este voluntariado, al igual que el EPS, pues se trabaja en forma ad honorem. Digamos, el EPS pues podrían pagar, dependiendo de la institución o dependiendo de la comunidad, pero voluntariado no. Aquí sí nada que, bueno, tengo que ser voluntariado, pero ¿cuánto me van a dar? No, no se trata de eso. Se trata de que usted tenga ese interés, esa pasión, ese gusto propiamente por hacerlo en ese sentido. En las universidades privadas, el aspecto del voluntariado propiamente se puede definir o se puede coadyuvar de alguna forma, que son de alguna forma crear algún tipo de beneficio o algún tipo de lucro hacia alguna institución. Por ejemplo, la Rafael Andívar o lo que es la Universidad UNIX propiamente fomentan que las personas, en este caso las mujeres o las personas con discapacidad, pues aprendan a hacer negocio en ese sentido, porque esa es la idea propiamente, fomentar esa economía dentro de esa comunidad. Repito, esto va enfocado propiamente a la misión o a la visión que tenga propiamente la universidad. En caso de la San Carlos, pues desde el punto de vista social humanístico, pero las demás universidades pues, van enfocadas a ese campo de sacar lucro. Pues se trata de que las personas aprendan pues en ese sentido. Aquí entra el criterio, me están ayudando para que ellos puedan sacar dinero,
Pues esa es la idea, pues propiamente en ese sentido. Esa es la reflexión que se está tratando de complementar, de ayudar a estas personas para que salgan de esa situación de pobreza o de suma pobreza en que se encuentran en ese sentido. Entonces, esos aspectos propiamente o esos niveles de complejidad los va a determinar la misión y la visión que tenga propiamente cada institución o cada unidad académica, dependiendo del momento y dependiendo de las circunstancias en que se encuentre. Como repito, por ejemplo, psicología ha suspendido el proceso del voluntariado por el aspecto de la pandemia, pero tarde o temprano se va a tener que recapitular ese proceso, porque recuérdense, tenemos que aprender a vivir con el virus, pues el virus no se va a ir, porque en ese sentido es un proceso que tenemos que adecuarnos. La gente, de alguna forma, hay que empezar a familiarizarlos, a no caer en ese aspecto de miedo, de temor, pues en esa situación, porque si no, estaríamos quedando otro grupo vulnerable, pues no se trata de esa situación o de esos aspectos. Entonces, dependiendo la política o dependiendo la misión o visión que tenga la institución, en este caso la universidad o la unidad académica propiamente, así van a ser los espacios de participación en el cual el estudiante va a poder de alguna forma incidir dentro de esos aspectos, propiamente para poder ayudar a estos grupos vulnerables en ese sentido. El voluntariado, como repito, es un servicio que el estudiante le va a dar a las personas o con el interés propiamente o motivados por tener una satisfacción de ayudar propiamente, de ser solidarios, de ser empáticos ante los demás, de tratar de generar ese bienestar hacia esas personas con discapacidad o esas personas con VIH o adultos mayores o afrodescendientes o personas con diversidad sexual o cualquier otro tipo de discriminación que sufran este tipo de personas. En algunas comunidades esto ocasiona algún tipo de conflicto, más que todo, por ejemplo, en el área de trabajo social se ha encontrado mucha esa situación donde las personas quieren darle algún tipo de capacitación, por ejemplo, a las muchachas pues, o a las sirvientas. Entonces, algunas personas consideran de que eso que están llegando los estudiantes es cambiar mentalidad, proporcionarles ese aspecto al ingreso al IX o a cualquier tipo de seguro propiamente en esa situación. Entonces, es propiamente de tratar de informar a estas personas de que no se está tratando de cambiar mentalidad, sino se trata de ayudar propiamente. Se trata de que exista esa participación tanto social, económica o política para poder de alguna forma acabar con esa marginación o ese acceso al proceso del sistema educativo o de salud o social o cualquier tipo de problema que se presente dentro de un lugar. Entonces, el voluntariado se va a discutir propiamente desde el aspecto motivacional, o sea, el interés que yo tenga por hacerlo, como también el interés que tenga la comunidad en querer ayudarles, pues en ese sentido. Se trata de que ambas partes se ayuden. Usted hace el proceso de voluntariado y usted cumple ese requisito que le piden propiamente dentro de su unidad académica o dentro de su universidad, como también la comunidad necesita también que le apoye a usted, pues en ese sentido. O sea, yo puedo llevar grandes ideas, lo que hablábamos en el plan de acción, también hay que ver si es factible o no ese proyecto. Aunque, repito, en algunas unidades académicas o en algunas universidades, propiamente la unidad académica ya me determina qué es lo que debo de hacer propiamente, o ya me va a determinar en qué momento voy a actuar. O sea, yo no voy a hacer un proceso de planificación para un evento eleccionario. Ahí propiamente solo voy a hacer como un elemento de coadyuvación o un elemento de apoyo a esos eventos que se están realizando. Depende también de las condiciones de riesgo. Ojo en esa situación. Como repito, pues si yo quiero ayudar a estas personas, pues también debo de alguna forma también cuidarme yo mismo, pues en ese sentido. No estoy diciendo, pues, pero algunas mentalidades tienen, por ejemplo, cuando trabajamos con personas con VIH o SIDA propiamente, pues es que solo con que me hablen o solo con que me miren me van a pegar el SIDA, o me van a pegar el COVID, o me van a pegar la lepra, o no sé cualquier situación. Es de informarnos, o sea, quitarnos esa mentalidad retrógrada que tienen algunos propiamente de ver a otras personas por condiciones económicas, condiciones sociales, condiciones políticas o condiciones étnicas o condiciones sexuales, pues es decir, todos somos iguales. La única diferencia es que algunos estamos mejor que otros pues, en esa situación. Entonces, esos son los aspectos que se manejan en el voluntariado. Como repito, no puedo profundizar mucho porque depende propiamente de su unidad académica, depende propiamente de la actividad que se vaya a realizar. En este caso, pues, como les digo, el aspecto de humanidades, pues sí, ya tienen un plan de acción propiamente, que sería el aspecto de la reforestación. Pero hay otras unidades académicas que no manejan esa situación
del el aspecto de tener un plan de acción. A veces depende propiamente de las situaciones que se dan por el aspecto de momentos coyunturales, como repito. En algunas se ha suspendido, pero en otras propiamente se ha creado ese proceso de realizar ese tipo de actividades para poder cumplir. Por ejemplo, algunos podrían catalogar, por ejemplo, los de cursos libres como un aspecto de voluntariado. Pues, en el sentido, recuerden que las personas que colaboramos en cursos libres, pues estamos haciéndolo en forma de honor, pues en ese sentido. Entonces, no nos están pagando propiamente, lo estamos haciendo como una forma de agradecimiento a nuestra universidad, en este caso a la Universidad de San Carlos de Guatemala, para poder ayudar, bien o mal, no estamos a discutir eso propiamente, de poder ayudar a otras personas propiamente que necesitan un tipo de actualización o un tipo de modernización propiamente con respecto a algunos cursos. ¿Alguna duda? Ahí ya, no se preocupen, ya pasamos la asistencia, así que no hay ningún problema. ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran indicar? Escucho sus preguntas, sus dudas. No sé quién había levantado la mano, mil disculpas por no darle la voz, pero necesitaba terminar la clase propiamente. No sé quién había levantado la mano en ese sentido. O no sé si espero que no se haya molestado, pues en ese sentido. No sé quién levantó la mano. ¿O algún tipo de dudas que ustedes tengan? ¿No? Sí, Douglas. Lo escucho. Maestro, ¿qué tal? Buenas noches, buenas No, tardes. buenas noches. Mire, maestro, yo tengo una pregunta. Usted habla del voluntariado. ¿El voluntariado lo podemos nosotros incluir en una sistematización de la práctica o es totalmente aparte? ¿Lo vamos con un apartado anexo o es directamente una investigación una sistematización de resultados? ¿De qué unidad académica es usted? ¿De la San Carlos, maestro? ¿Pero qué unidad académica? ¿De la Facultad de Humanidades? Bueno, en este caso es una sistematización, porque el proceso de reforestación va incluido con una planificación, con un curso de inducción y con la presentación de un informe final. Entonces debe de tener un proceso de planificación. Aquí, como digo, va a llevar ese curso de inducción y ellos le van a indicar en qué momento se hace y en qué lugar se hace propiamente. Aunque ustedes deben de buscar el terreno, en ese sentido. Pero se van a adecuar a los tiempos. En este caso, pues época lluviosa. No sé si ya lo están haciendo pues en algún momento. Pero aquí propiamente debe de buscar usted algún tipo de capacitación por parte de sus autoridades. Por eso repito, yo no puedo hablar de solo del proceso de deforestación de humanidades, porque aquí hay de distintas carreras en ese sentido. No sé si le aclaro la duda ahí, Douglas. Ah, ya, correcto, maestro. Sí, sí, le entiendo lo que usted trata de transmitir. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Como le digo, voluntariado tiene que ver mucho con mentalidad. Lo ideal es que usted llegue con esa mentalidad de ayudar, de ser solidario, de ser empático con las personas, pues en ese sentido. Y gracias a Dios, pues usted está en este nivel, está a punto de graduarse. Usted forma ese 0.01% o ese 1% que va a graduarse en la universidad, pues es decir, o ya nos graduamos en la universidad, porque como repito, a nivel de maestría también se hace voluntariado, pues, en ese sentido. Pero dele gracias a Dios que usted está en esta fase, pues. ¿Cuántos no quisieran estar, por lo menos estar a punto de cerrar pensum o por lo menos estar a punto de graduarse en esa situación? En la gran mayoría pues nos quedamos solo con sexto primaria o recuerden que la gran mayoría no saben leer y escribir, la gran mayoría sexto primaria o tercero básico o a nivel medio. Y algo que en alguna situación, si se dieron cuenta, también había algún apartado de migración. En el aspecto de migración, no confundamos que migración solo es para irnos a los Estados Unidos de Norteamérica. El proceso de migración puede ser migración interna también. Hay muchas personas que vienen de determinadas comunidades
y se vienen a la capital, porque vienen con la idea de venir a hacer dinero, porque aquí en la capital hay más oportunidades laborales. Son las ideas que se tienen, pues, en ese sentido. Y a veces se da ese proceso de la explotación, en este caso, por ejemplo, en las tiendas o en las tortillerías, en esa situación. Eso es algo que usted también debe de aprender, pero eso va relacionado con su unidad académica, pues, en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Bueno, repito la información al inicio. Para aquellas personas que tienen acceso a la plataforma de Wedi, ya se encuentra abierto el mosaico que dice voluntariado, en ese sentido, para que descarguen el material de apoyo y los videos que ustedes necesiten. Y se encuentra también habilitado la tarea número 2, que es la elaboración de 10 fichas, 10 fichas, probablemente fichas de no sé qué tipo de trabajos quieran hacer ustedes, fichas de resumen, de parafraseo, de síntesis, porque eso me va a servir para un proceso que voy a hacer la otra semana, que es el otro capítulo que tenemos que ver, el proceso de evaluación. Aquí voy a hacer un proceso de evaluación diagnóstica hacia ustedes, pues, señores. Yo sé que algunas personas ya llevaron este curso de tesis el año pasado y pues ya tienen ese trabajo de las fichas, pues, en ese sentido. Es solo para ver un proceso de evaluación, no en ese sentido. Pero quiero ver cómo hacen ustedes una ficha hemerográfica, una ficha de resumen, una ficha de síntesis. Vamos a ver si alguno se anima a hacer una ficha de síntesis por ahí, o de parafraseo, no sé, dependerá de ustedes, pues, en ese sentido. Esa tarea estuvo habilitado desde el Viernes Santo de la semana pasada, tienen toda esta semana y tienen hasta el día miércoles, o sea, de ayer en 8, para hacerla. Tienen hasta las 23 horas con 59 minutos para hacer esa tarea. Ahí son 25 puntos, cuando llegamos a 75 puntos, ya solo quedaremos pendientes del examen final. Ya les voy a indicar en qué momento va a estar habilitado para que ustedes lo puedan cumplir en el sentido. Solo que los preparo. El examen final es obligatorio hacerlo. Usted puede haber llegado a 75 puntos, pero si no hace examen final, no gana el curso. Usted sabe que eso está dentro del reglamento de evaluaciones de cualquier universidad, en ese sentido. Cualquier universidad. Usted no hace el examen final, no gana el curso, aunque lleve 75. Bueno, ¿no hay ninguna duda? Como les digo, vaya de manera sucena. Entonces, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Era corta la sesión de hoy propiamente porque este tema no lo puedo profundizar mucho porque depende de su unidad académica, pues, en ese sentido. Entonces, nos estamos viendo dentro de 8 días. La otra semana vamos a ver propiamente lo que sería el capítulo de evaluación. Vamos a ver cómo se hace la evaluación del EPS. Esa es una evaluación personal y una evaluación por parte de su asesor. Eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana. Entonces, no me queda más porque desearles éxitos, triunfos, bendiciones, que todo les salga bien en ese sentido, y nos vemos dentro de 8 días, pues, en ese sentido. Gracias, maestro. Pasa feliz noche. Igualmente. Gracias, Lick. Feliz noche. Igualmente, Inés. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones. Se cuidan. Igualmente, bendiciones. Buenas noches. Sí, Paula levantó la mano. No, gracias, licenciado. Ya me quedó claro. Es que había levantado la mano anteriormente, pero ya ahorita con las dudas y todo, ya resolví las dudas, licenciado. Sí, mil disculpas, Paula, es que no podía Sí, en no se ese preocupe. momento, necesitaba terminar Sí. la clase, entonces mil disculpas, Paula, disculpa. Sí, no se preocupe, pero sí ya me quedó claro porque sí tenía dudas de por qué es el voluntariado y todo, y ahora sé que pues no solo es la Universidad de San Carlos, sino que las demás privadas. Sí, Gracias. todos. Ajá. Bueno, entonces en este momento doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la sesión del día de hoy.